Bienvenidos a esta tercera clase. En este video vamos a revisar las operaciones de comparación entre matrices y cómo adaptarlas a una fórmula matricial. Vamos a estructurar esta clase, este video, en dos partes. En la primera parte vamos a ver solo una comparación. Vamos a hacer una sola comparación y a partir de ahí elaborar una fórmula matricial que nos permita obtener un resultado. Y en la segunda parte, cómo funcionaría una fórmula matricial caso queramos comparar más de dos criterios. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué operaciones de comparación podemos hacer en Excel? Entre matrices podemos comparar eh, igualdad, comparar si una matriz es igual a otra o una matriz y un valor son iguales. Diferencia, que sea mayor que, mayor igual que, menor que o menor igual que. Excel ya cuenta con algunas funciones de comparación, como sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí y promedio sí conjunto. En las nuevas versiones de Excel, mejor dicho en la versión Excel 2019, ya se cuenta también con la función min si conjunto y max si conjunto, que facilita las operaciones de buscar un valor mínimo y máximo. Sin embargo, no contamos con ninguna operación con criterios para calcular, por ejemplo, otros estadísticos como mediana, moda, desviación estándar. En ese caso, tendremos que recurrir a una fórmula matricial o alguna otra solución dentro de Excel. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de una fórmula matricial de comparación. Nos piden aquí, tenemos un dato de estudiantes y algunas calificaciones, notas que han obtenido en algunas evaluaciones. Nos piden obtener la mínima y la máxima nota de cada estudiante. Entonces, vemos aquí que tenemos 4 estudiantes, estudiante A, B, C y D, y debemos calcular la nota mínima y la nota máxima. Entonces, la nota mínima vamos a utilizar la función min. Estamos en versiones anteriores a Excel 2019 y no tenemos la opción de min si conjunto, debemos recurrir a una fórmula matricial. Entonces vamos a poner una condición sí. Y vamos a igualar este rango de datos, este rango de celdas, o esta matriz. Vamos a fijarla con F4 para poder luego bajar la fórmula. Igualarla a este valor. Vamos a ver entonces la evolución de esta primera comparación con F9. Vemos que me bota verdadero, falso, me botan valores lógicos. ¿Qué está sucediendo? Está comparando toda esta matriz con el valor estudiante A. La primera comparación es correcta, me muestra verdadero. La segunda es falsa, me muestra falso. El tercer dato vuelve a ser estudiante A, lo compara con este valor y me da verdadero. Entonces vemos que compara cada uno de estos datos de este rango de celdas con el valor asignado o el valor que estamos buscando comparar. Con control Z regresamos a la fórmula. ¿Qué debe pasar? Que el valor es verdadero, ¿no? Que es justamente lo que me pregunta aquí. ¿Qué pasa cuando encuentra coincidencias? Cuando se encuentra que uno de los valores de este rango de celdas es igual al valor que estoy buscando. En ese caso, debo tomar las notas de ese estudiante. Vamos a poner F4 para fijar ese rango de datos. ¿Qué va a pasar si es falso? Si es falso, tengo dos alternativas. La primera es no poner nada. Vamos a ver qué ocurre si es que yo no pongo nada. Y evalúo todo el resultado de la función sí. Voy a evaluarlo con F9. Vemos que en aquellos valores donde había coincidencia, me muestra los datos de este rango de celdas. Y en aquellos valores donde no hay coincidencia, ya que no le he puesto nada al parámetro falso, me muestra falso, ¿no? Me muestra los valores que tenía en la primera condición. ¿Puedo asignarle algún valor? Puedo asignarle algún valor. Sin embargo, debo tener mucho cuidado en el valor que voy a asignar. Por ejemplo, si la fórmula tal cual está en este momento, yo la evalúo y no me debo olvidar de presionar Control Shift Enter para que lo
asuma como una fórmula matricial, veo que el valor que tengo es 11. Yo reviso las calificaciones de este estudiante, el estudiante A, veo que efectivamente tiene 19, 11, 18. La nota menor que tuvo fue 11. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Pero ¿qué pasa si yo prefiero asignarle un valor en caso la condición sea falsa? En muchas oportunidades solemos poner 0 cuando una condición es falsa. Pero ¿qué pasa si yo pongo 0 y luego presiono Control Shift Enter para evaluar la fórmula matricial? Me da como resultado 0. ¿Por qué pasó esto? Vamos a ver lo que pasa en sí, que son los parámetros que recibe la función min para calcular el mínimo. Vemos que en aquellos valores que eran falsos, se ha asignado el valor de 0. Y ese sería nuestro primer error. ¿Por qué? Porque 0 es un número y la función min está recibiendo este rango de números. Y dentro de este rango de números, el menor número es 0. Por lo tanto, me va a dar un resultado que no es el que yo estoy buscando. La fórmula min no acepta valores lógicos ni acepta valores de texto. Por ese motivo, esta primera matriz de resultado que estaba recibiendo me botaba el valor correcto, porque falsos los discrimina, no los toma en cuenta. Entonces solamente evalúa sobre los valores numéricos, que son 19, 11 y 18. Por eso es que me daba el valor mínimo de estos tres valores numéricos, que era 11. Sin embargo, podría asignarle yo un texto, por ejemplo, ¿no? Puedo asignar un espacio en blanco en caso la función sea falsa. Vamos a ver que en ese caso el valor sí es correcto, porque como comenté, la función min no toma los valores de texto. Entonces todos estos valores de texto no lo va a considerar al momento de evaluar la matriz resultado. Me va a evaluar solo los valores numéricos y me va a botar el valor deseado, que es 11. Voy a ponerle cualquier otro texto, por ejemplo una letra A, Control Shift Enter. Vemos que nuevamente me botó el valor correcto, porque es el mismo caso. Veo que en caso de que la condición sea falsa, me está asignando la letra A, pero como comenté, la función min no toma en cuenta valores textuales, por lo tanto, va a evaluar solamente sobre los valores numéricos, y no va a haber ningún inconveniente. Lo más sencillo en estos casos es no ponerle ninguna condición en caso sea falso, para que automáticamente se asigne el valor lógico falso y tenga la respuesta correcta. Ya a partir de aquí, puedo bajar la fórmula y vemos que ya me da los valores correspondientes. Por ejemplo, vamos a ver el caso del estudiante C que tiene 17 y 13, me está mostrando 13, que es su nota mínima. Para el caso de la nota máxima, la función sería exactamente igual, solo que en vez de min voy a usar max. Nuevamente sí, voy a evaluar que todo este rango de datos lo voy a fijar para poder luego bajar la fórmula. Igual a estudiante A, coma, voy a buscar en este rango de datos. Como ya vimos, en caso de la condición sea falsa, no tengo que hacer nada más, automáticamente va a asignar el valor lógico de falso. Cerramos la fórmula y presionamos Control Shift Enter. Vemos que efectivamente me está mostrando las notas máximas de cada estudiante. Este es un ejemplo sencillo en el cual solo tenemos una comparación. Estamos comparando una matriz de datos con un valor único para encontrar coincidencias en otra matriz de datos. Vamos a estudiar un poco el detalle de esta fórmula matricial que acabamos de utilizar. Hemos realizado una operación de igualdad. Estamos comparando que este rango de datos sea igual a un valor único. La operación de igualdad matricial junto a la función sí me entrega una matriz resultado, que es justo lo que conversábamos. Esta función sí, con este criterio de igualdad, me entrega una matriz resultado, que es esta, que alimenta a la función min. Como la función min lo que recibe es un número preparada para recibir una matriz de datos o un array de datos, no debemos olvidarnos presionar la combinación Control Shift Enter para que sea evaluada
o una fórmula matricial. Y bueno, finalmente esta fórmula lo que me devuelve es un valor único, ya que estoy acompañando la de min y min me devuelve un valor único en este tipo de fórmulas. ¿Qué tipos de matrices podemos identificar en esta fórmula matricial? Primero tenemos los rangos de celdas, ¿no? Que son la matriz que evalúa la igualdad y la matriz que me da el resultado que quiere evaluar. Una matriz resultado que es creada de la comparación de la operación de igualdad entre esta matriz y el valor único. Me bota valores lógicos como verdadero o falso. Y finalmente la matriz resultado, que es la que bota la función sí, luego de asignarle los parámetros que va a obtener en base a si la condición es verdadera o la condición es falsa. En este caso recibo una combinación de valores numéricos y valores lógicos. Es lo que ya hemos revisado. Ahora bien, si bien este curso es sobre fórmulas matriciales, siempre vamos a intentar mostrar qué otras alternativas tengo dentro de Excel para llegar a un resultado similar, para así poder potenciar nuestros conocimientos y tener más herramientas a la mano en diferentes situaciones. Vamos a ver qué alternativas tengo para resolver este mismo problema y cuáles son las ventajas y desventajas frente a la fórmula matricial. Por ejemplo, dentro de esas funciones de base de datos, Excel cuenta con funciones de base de datos. Tiene función base de datos contar, desviación estándar, extraer, max-min, producto promedio, suma y varianza. En este caso nos interesa la función base de datos min. ¿Qué me pide como criterios? Primero mi base de datos. En este caso mi base de datos es toda esta tabla. Si siempre que utilice la función base de datos, debo incluir también los encabezados de mi base de datos. Voy a fijarlo. Datos del nombre que estoy buscando la nota. Este encabezado o este nombre de campo debe coincidir con el resultado que estoy buscando. Y finalmente los criterios. Los criterios deben asignarse tanto el encabezado como el valor del criterio a buscar. En este caso si presiono Enter, vemos que me botó 11. ¿De qué le he asignado a esta función? Primero mi base de datos, que es la tabla que está arriba. El campo que estoy buscando como resultado, que en este caso es nota. Vemos aquí que es nota donde están los valores que yo debo evaluar. Finalmente los criterios en los cuales se va a basar la búsqueda, que son estudiante y estudiante A. Para hacer o encontrar el máximo, la nota máxima de cada estudiante, la función sería exactamente igual. Base de datos máximo, incluyo la base de datos, sin olvidarme del encabezado. ¿Qué columna voy a buscar o cuál es el encabezado criterio que debo buscar? El nombre del campo y finalmente mis criterios para hacer la búsqueda. Y ya está. ¿Cuáles son las ventajas de esta función? La ventaja es que es súper sencilla de utilizar. Es mucho más sencilla que formular una función o una fórmula matricial. ¿Cuál es la desventaja? Que no me permite hacer el autorrelleno de la fórmula. Si yo bajo esta fórmula no va a ocuparme los valores que yo quiero. ¿Por qué? Porque requiere un campo y unos criterios específicos bajo una forma específica, ¿no? Requiere el encabezado y requiere el criterio. Sin estos dos campos no va a poder funcionar. Por ese motivo que no puedo simplemente bajar la fórmula y obtener todos los valores que necesito. En caso, si yo quisiera evaluar los siguientes criterios para los siguientes estudiantes, tengo que adaptar la información, la presentación de los datos de tal forma que cada una pueda buscarlos. O en este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que está pasando aquí. Estamos evaluando, igualmente requiere estos criterios de acá y ese nombre de campo. Si falta alguno de ellos, por ejemplo, no me va a mostrar ningún valor. Sería la principal desventaja. Otra forma de hacerlo es tablas dinámicas. Tablas dinámicas es una opción súper buena
para poder evaluar este tipo de estadísticos. ¿Cuál es la desventaja de las tablas dinámicas? La primera desventaja, o las primeras ventajas primeramente, la ventaja es que es súper sencillo de utilizar, es sencillo de editar, y en especial si tengo mucha información, muchos criterios, muchos datos. Funciona muy rápido y es fácil de crear. ¿Cuál es la principal desventaja? Que no se actualiza. Por ejemplo, yo al estudiante a esta nota mínima, yo le pongo 8, automáticamente aquí se actualizó. La función de base de datos también actualizó la información, pero aquí no se actualizó, sigue siendo 11. ¿No? En ese caso yo debo actualizar, ¿no? Darle clic a ese botón actualizar para que recién me muestre la información correcta. ¿Qué otra desventaja tiene? Que en este caso la función o las tablas dinámicas, esta herramienta de tablas dinámicas, solo cuenta con 11 funciones. Así que su uso es limitado. No cuenta con todas las funciones que uno podría requerir, sobre las cuales sí podría trabajar con fórmulas matriciales. ¿Y qué otras alternativas tengo? Tengo finalmente la opción MINSI conjunto, MAXI conjunto, que existen desde Excel 2019. Entonces la ventaja es que no requiero presionar Control Shift Enter, funciona exactamente igual que la función matricial. Por ejemplo, en este caso, el rango min es el rango del cual voy a obtener los valores. Voy a fijarlo. El rango de criterios es el criterio que voy a evaluar. Y, y finalmente debo poner el criterio que quiero buscar, que en este caso es el estudiante. Y vemos que automáticamente tengo la información. Y de igual manera existe también la función max y conjunto. Igual de buscar el rango max, que es donde voy a buscar la información que voy a imprimir. Luego está el rango de criterios que voy a evaluar. Y el criterio que voy a buscar. Vemos que también automáticamente me da la información. Súper sencillo de utilizar, no requiere Ctrl Shift Enter, evita cualquier tipo de error que se pueda generar con el uso de una fórmula matricial. ¿Cuál es la desventaja? Que solo está disponible a partir de la versión de Excel 2019. Entonces, si yo cuento con una versión más antigua de Excel, no la puedo utilizar y en ese caso es valioso el uso de las fórmulas matriciales. ¿Qué otro problema tengo? En oportunidades yo puedo querer generar estadísticos como mediana, por ejemplo, o la moda. Este tipo de fórmulas existen en Excel, pero no tienen una función sí conjunto. Por lo tanto, en el caso de que yo quiera generar alguna fórmula con este tipo de funciones, sí debo recurrir a una fórmula matricial. Eso es, en este video hemos visto cómo hacer comparaciones entre matrices y un valor único. En este caso hemos hecho solamente una comparación. En el siguiente video vamos a continuar con las operaciones de comparación. Vamos a evaluar más de una comparación, comparando la información con más de un criterio para ver en esos casos cómo formular, cómo desarrollar una fórmula matricial que nos permita comparar más de un criterio. Igualmente en este video estoy dejando el libro de trabajo. En el próximo video voy a dejar igual el libro de trabajo que va a ser el mismo y en adición la solución de los ejercicios propuestos para el final de este video. Así que suscríbanse para que no se pierdan ningún video y espero que les sea de utilidad toda la información que estamos compartiendo.